Hay una doble connotación, porque mi origen es particularmente mi padre fue un trabajador del salitre, desde muy joven. Prácticamente él completó, igual que mi madre, solo estudios básicos. Y la esperanza de la familia era el hijo que iba a ser profesor. Bueno, y traté de siempre rendir y cumplir los sueños de ellos y los sueños míos. Y eso significó ir y estudiar en la Escuela Normal de Copiapó y posteriormente irme a trabajar a Chuquicamata. Cuando gana la Unidad Popular, yo estaba trabajando con el asunto era profesor, pero militante activo ya en el trabajo en pro de Allende, porque era una situación bien particular. En el norte, y particularmente en la Salitrera y en el Cobre, llegaban los candidatos y se colocaban en la plaza. Pero los trabajadores, para no sufrir represalias después con el trabajo, se colocaban a media cuadra de distancia para escuchar. Asistían igual, pero entonces empecé a hacer una labor más clara, y el compromiso con el gobierno, cuando triunfó, fue prácticamente total. Es decir, yo ya había, en los tiempos estudiantiles, había sido dirigente estudiantil y desde que empecé a trabajar había sido presidente de la Unión de Profesores de Chile. Entonces, en ese campo tenía un compromiso ya militante con el Partido Socialista. Me trasladé después, el año 71, a Santiago a trabajar en la Escuela República Argentina, Vicuña Maquena, y a estudiar Derecho en paralelo. Ahí ya empecé el compromiso con los trabajadores en el Departamento Nacional Sindical, el DENAS. Bueno, en ese momento, cuando se empezó a discutir la ENU, naturalmente que era una propuesta nuestra y le echamos con todo. La escuela donde yo trabajaba, el tercer sector escolar, y la escuela era el centro prácticamente de la educación en Santiago, porque abarcaba ese tercer sector escolar, abarcaba lo que era Santiago, Centro, Providencia, Las Condes, La Florida. Entonces, era muy heterogénea la calidad de los participantes que había ahí. Pero nosotros conformamos el Comité de Unidad Popular del Profesorado del Tercer Sector, y a mí me eligieron como presidente, ¿no? Entonces, encabezé más o menos todas las luchas que se dieron allí. La discusión, la asamblea general se desarrolló en la misma escuela. Hay una foto que anda dando vuelta por ahí, en que la mesa de discusión eran 5 opositores y 2 partidarios del gobierno de la Unidad Popular. Uno que era el director de escuela y el otro que era yo, que era miembro del CUT. Pero todo el resto eran demócratas cristianos y gente del Partido Conservador en ese tiempo. Estuve en la asamblea del tercer sector, y dentro de esa directiva que se eligió, a mí me correspondió ser relator. Entonces me tocó morigerar un poco los acuerdos que en su mayoría eran acuerdos de oposición a la ENU. En esa ocasión yo ya llevaba desde el tanquetazo, desde el 29 de junio, estaba durmiendo en las industrias del sector, porque como formaba parte del cordón Vicuña Maquena, entonces prestaba apoyo como parte del Departamento Nacional Sindical a las directivas de los trabajadores que
resguardaban las empresas para que la contrarreacción no las ocupara y las paralizara. Es decir, la tarea nuestra era mantener las empresas en funcionamiento. Claro. Y desde el 29, desde el tanquetazo, yo dormí justo el día 10 me fui a dormir a mi casa, porque el día 11, aparte de que, como lo han contado, era el día del profesor, pero aparte ese día a mí me habían citado a que fuera la Superintendencia de Educación Pública, porque supuestamente iba a continuar trabajando allí, me iban a trasladar de la Escuela República Argentina a la Superintendencia de Educación. Bueno, llegué en la noche a la casa y como a las 10:30 ya andábamos pegados en ese tiempo a la radio y empecé a escuchar la contraseña que nos indicaba que había problemas. Me comuniqué, en ese tiempo había que ir a pie porque no, la cantidad de teléfonos que habían en ese tiempo era muy reducida. Y verificamos y posteriormente ya a la medianoche yo sabía que el golpe venía, de acuerdo a la contraseña que había estado transmitiendo la radio y que la transmitió durante toda la noche, Radio Corporación, que era la que nos entregaba la contraseña. Así que al otro día ya a las 7 estaba metido en la escuela, vivía cerca, y empezar a despachar a la gente a los distintos lados, porque va el tanquetazo, ahí en el lugar donde trabajábamos, en la escuela, se juntaron estudiantes, trabajadores del sector, profesores de todos lados, juntamos más de 1000, que estuvimos todo el día en asamblea allí, y en la tarde del 29, cuando ya se sofocó la rebelión, salimos en marcha por Vicuña Maquena hacia La Moneda para escuchar el discurso del compañero Allende. Así que esa era más o menos la mirada que teníamos. Y el día 11 de septiembre no estaban las condiciones porque justo al frente se habían acuartelado el Orfeón de Carabineros, que tenía su sede frente a la escuela. Así que por eso empecé a despachar a los compañeros y yo me fui al edificio del Seguro Obrero, que estaba en calle San Camilo. Ahí junté más o menos con 100 compañeros y ya a las 10:30 de la mañana recibimos aviso que había que irse a las casas porque las directivas partidarias habían recomendado que la gente abandonara los lugares de trabajo en algunos lados y la otra gente se fuera a las casas a esperar instrucciones. Es decir, una situación totalmente distinta a la que habíamos planteado antes, que la consigna era mantenernos en el lugar de trabajo, como lo habíamos hecho el 29 de junio, y desde allí enfrentar toda la reacción. Pero ese día vino la contraorden. Yo seguí movilizándome durante el día en torno al cordón Vicuña Maquena y viendo cuál era la situación en que estaban los compañeros en alguna empresa. Particularmente se mantuvieron los compañeros en ese rato de Luchetti, que tenían la industria ahí en Vicuña Maquena. Bueno, lo primero, como la escuela era el centro neurálgico de la actividad guerrillera, decían todos, fuimos allanados. Llegó ahí el comandante de institutos militares, que tenía la tuición sobre todo el tercer sector escolar, y que era el director de la escuela militar. Y nos hizo reunir pasaron 3 días, pero en esos días ellos allanaron la escuela como 3 veces, buscando materiales. Afortunadamente allí los auxiliares eran bien sagaces, eran viejos profesores, particularmente una señora, doña Irma. En un día, cuando le permitieron entrar, ella entró y quemó todo lo que había en la pieza del mimeógrafo, que era la pieza que usaba yo, donde guardaba material y todo. Entonces todo el material que podía habernos comprometido desapareció. Pero llegaron a allanar, y cuando llega el día 14, el comandante de institutos militares, con un tremendo pistolón al cinto y una metralleta, y la tira sobre un escritorio.
Dice, aquí se terminaron los comunistas. Y ustedes son comunistas porque son pobres y estudiaron en la escuela normal. Ese era el... Entonces ya ahí nosotros sabíamos qué era lo que se venía. Pero curiosamente allí estaba la mamá de un piloto de la Marina y hermana de un comandante también de la Marina. Estaba la esposa de un coronel de aviación que también fue secretario de la Junta de Gobierno. Entonces eran las que, cuando había paro, las primeras que estaban en paro en contra de la Unidad Popular. Y justo cuando llegue el comandante, abrieron tremendos ojos, espantadas de lo que ellas creían que no iba a pasar. Pero ellos habían elaborado listas. Bueno, a mí me anduvieron siguiendo un montón de veces. Y el pecado mío era el haber sido miembro del CUT y lo que era conocido, el estar participando en el cordón Vicuña Maquena. Y ahí empecé a correr, a hacer vida semi-clandestina y lo primero, lo más pesado fue a la semana del golpe. En ese tiempo mi madre estaba en Santiago de visita con una hermana y con mi mujer determinamos, como empezamos a ver que había seguimiento y todo lo demás, los dos hijos que tenía, el chico que el día 18 cumplía 2 años y la chica que tenía 9 meses, mandarlas con ella a Antofagasta. Entonces ahí pude seguir haciendo trabajo después, con una relativa tranquilidad, pero separado de los mismos. Bueno, a mí me forzaron a retirarme y era por una cuestión, porque yo ya en ese momento, en el 80, yo ya era miembro de la Comisión Política del Partido Socialista, el grupo, el sector del 24 Congreso. Y arriesgaba a mis compañeros y seguía porfiando, porque la acusación que me hicieron era de que el 73 a mí me habían trasladado al campamento Nueva La Habana porque yo había forzado que me trasladaran para allá para organizar guerrilla. O sea, una estupidez, que trasladarme de una escuela del centro a los extramuros de Santiago y forzando a los militares y las autoridades de la época. Entonces, la vuelta a la misma escuela después me significó una tranquilidad relativa un tiempo, pero posteriormente empezaron a hostigarme mucho, y para no comprometer a la organización donde ya estaba en la comisión política, y desaparecí. Bueno, la consulta del 80 andaba, justo me había tocado concurrir a mí a la fase final del Congreso 24, el 24 Congreso oficial, donde Altamirano entregó la dirección a Ricardo Núñez, es decir, se hacía la entrega formal, y con eso se salvaba la división que había habido entre Altamirano y Almeida, y la regularidad, es decir, el timbre lo tenía Altamirano, llegaron el timbre. Y volvía yo de Europa, llegué 2 días antes, y dentro de un maletín, en un barretín, traía estampilla con el no para la consulta. De suerte, porque no lo alcancé a cerrar, esa es una anécdota. Y llegué en Lima, llegué en el avión antes de la hora de Francia, que venía de regreso, y una señora que era la que había vendido los pasajes, venía en el mismo avión, entonces vio que había llegado un LAN y me embarcó en un LAN que venía de Miami. Entonces entré yo con un maletín, sin maleta, porque la maleta siguió para otro lado, un maletín cargado con propaganda del no, que empezamos a distribuir ese mismo día en la tarde. Eso fue lo que hicimos para la famosa consulta del año 80.
La municipalización, como como miembro de la Comisión Política, yo estaba encargado del Frente de Masas. El Frente de Masas tenía que ver con pobladores, con sindicatos, estudiantes. Entonces, empezamos a través de los sindicatos y particularmente los trabajadores. Bueno, empezamos a sacar un pasquín, un pequeño boletín que le llamamos el Maestro Ciruela, donde colocábamos nuestra posición respecto a lo que significaba la municipalización, pérdida de derechos para los profesores y un deterioro para la educación pública, el entregársela a la administración de alcaldes que eran designados por la dictadura. Había sectores dentro de todas las escuelas, había sectores que distribuían la información nuestra, pero había unos sectores que eran muy timoratos, muy asustadizos, y los otros, lo que nosotros llamamos los militantes recalcitrantes de la dictadura, de los cuales teníamos que nosotros tratar de cuidar a los compañeros, porque no había la posibilidad en esos tiempos de traslado, nada ya con la municipalización, sino que existía solamente el término del contrato, que fue una de las cosas de las que abusaron los alcaldes para forzar a los profesores para cambiarse a la AFP, con las que ellos hicieron negocio originalmente, y le realizaron un deterioro previsional que hasta la fecha subsiste, y particularmente en colegas mujeres que son las que están más perjudicadas, con pensiones muy bajas. Pero era difícil. Pero por otro lado, estimulábamos nosotros el trabajo que se hacía en los DECALE, los departamentos de capacitación laboral que había instalado la iglesia en las parroquias, y en las cuales se fue constituyendo, se fue constituyendo los primeros encuentros de profesores, que posteriormente derivaron en la GES. La mayoría de los dirigentes de la GES provenían de DECALE. Bueno, que yo tenía doble militancia, tenía la militancia política y la militancia profesional. Entonces participé en la GES también, es decir, me sumé ¿cuánto se llama? Como un integrante más. Y justo por razones de seguridad, en ese tiempo yo me trasladé de Santiago a Antofagasta y allá formé parte de la directiva de la GES. Y empecé a trabajar. Ahora, la GES, hay que decir, básicamente estaba conformada por un sector demócrata cristiano, que era el mismo sector que se había opuesto al golpe de Estado del año 73, el grupo de los Chascones, y Partido Comunista, Partido Socialista, y MAPU e Izquierda Cristiana. Empezaron a convivir, empezaron a trabajar y realizaron una buena labor, que primero fue el dar paso a la formación de la GES, que realizó publicaciones, realizó estudios, empezó a darle seguridad al profesorado en las posiciones que ellos tenían, y posteriormente forzaron la democratización del colegio de profesores. Entonces allí es donde posteriormente muchos dirigentes de la GES se instalan en el colegio de profesores para realizar la democratización del colegio. El colegio se empieza a democratizar el año 87, a finales del 86-87, con los nuevos aires de los nuevos dirigentes electos, porque los otros eran todos designados. El famoso señor Gariazo casi fue vitalicio. El colegio empezó a respaldar, bien mediatizado, sí,
al profesorado, porque lamentablemente las autoridades todas eran autoridades designadas. Entonces el colegio entró en una situación de quiebre con las políticas que emanaban de las autoridades designadas. Y empezaron a haber conflictos. Bueno, eso sirvió también para que después muchos de los primeros dirigentes del colegio de profesores, cuando viene la postulación de candidatos a diputados, senadores, se van del colegio y postulan como candidatos a diputados o senadores con el respaldo que tenían de haber sido dirigentes del colegio, o de la GES en su caso. O sea, ocuparon cargos en el Parlamento en este caso. El Parlamento. Y anteriormente habían hecho carrera. Dirigentes claro. en este proceso de recuperación democrática. ¿Y eso fue visto de mala forma por los profes? En ese rato, no, al contrario. Yo creo que fue un premio a que ellos se hayan atrevido en un momento determinado a haber puesto pecho al frente a la dictadura, participando en la pelea por la democratización. Recordemos que recién la seguridad, y eso una seguridad relativa, la tenemos a partir de la asunción del gobierno democrático de Elvis. Pero hasta el día, e incluso la dictadura siguió Pinochet con su sombra hasta hace algunos años atrás. Incluso hay sectores que todavía están permeados y reivindicando. Yo por un lado lo hallo positivo, pero yo tengo una visión particular. Tal vez por la extracción social que tengo, el pensamiento social que tengo, confío más en el sindicato. Para mí el sindicato era la posibilidad mayor de obtener reivindicaciones y obtener mejoras educativas. Porque el profesorado, hasta el momento del golpe y a la aparición del colegio, siempre las reformas que hubo en Chile en la educación las empujó el profesorado. Entonces lo que extraño posteriormente con la instalación del colegio y todo, es la falta de eso, de una propuesta educativa o en que haya una mayor participación en la política nacional de educación. No la hay pueden entregar opiniones, pero no hay una participación en decir, como se hacía en los congresos nacionales de educación que organizaba el magisterio, reuniendo a los dirigentes de todas las provincias, y en que se llevaban propuestas que después eran convertidas en leyes. Y eso permitía ir mejorando, ir avanzando. El colegio no cumplió y no ha cumplido la tarea que se podía esperar de ellos, y al final, para mí, a mi parecer, entró en lo que era una organización clasista. Al final los profesores estaban allí, la mayoría permanecía allí por la cuota mortuoria, es decir, viejos pensando en que al final ya como no se iban a morir, por lo menos la cuota mortuoria que aparecía, ofrecía, era sustanciosa y permitía pagar los gastos del funeral y que quedara algo para la familia. Bueno, después con el tiempo se supo que la famosa cuota mortuoria todavía hay un montón de gente que le está cobrando porque no se la han pagado porque el colegio entró en falencia. Claro. Entonces la gente se mantuvo en el colegio y no renunció, cuando pudo haber sido aquello, haber renunciado y haber formado sindicatos por gozar en algún rato la cuota mortuoria. Dentro de las pérdidas que tenemos también como gremio, como organizaciones, desde el momento en que nosotros empezamos a trabajar, se nos empezaba a descontar de parte del SERVIM, el Servicio de Bienestar del Magisterio, que está vinculado a la Unión de Profesores, a la FEDES y después al SUTE, una cuota para el Hospital del Magisterio durante años. Finalmente se construyó el hospital. Bueno, y el Colegio de Profesores lo vendió.
Y ese es el descuento, el fruto del profesorado chileno que mes a mes pagaba una cuota para construir un hospital que muchos ni siquiera lo gozaron. Y los otros que llegaron ahí tuvieron que pagar unas deudas inmensas, porque era un hospital de una cadena pública más.